Sin duda, los juegos de plataforma han sido un gran influyente y un género pionero en el mundo de los videojuegos, así es, sin Donkey Kong no estarías jugando tu Fortnite probablemente. Este género se caracteriza porque el gameplay se basa en correr y saltar de un lado a otro sobre plataformas como un chango, y bueno. La razón por la que hago este video es porque he notado que últimamente no suele haber tanta presencia de estos juegos en el mercado actual, y si la hay suele pasar desapercibido o el público se ha visto reducido en un grupo muy pequeño con respecto a lo que solía significar el género en la industria. Y ya para comenzar a entrar en materia tocaré los orígenes del género. Como tal, el género fue tomando fuerza en 1980 con la salida de Space Panic, un juego desarrollado por Universal para las consolas arcade, y Donkey Kong un año después del antes mencionado, posicionándose muy alto en el mercado de ese entonces, en el cual Pac-Man estaba jactándose de toda la atención. La idea era sencilla por ambos juegos, mientras que en uno tenías que cavar hoyos y subir escaleras para hacer caer a los aliens y matarlos a palazos, en el otro debías saltar barriles mientras subías escaleras para liberar a la chica de malvado macaco. Curiosamente este juego era la última carta de Nintendo para intentar catapultar a la compañía al éxito, y vaya que les funcionó. Más tarde en 1982 saldría Pitfall, el juego que definiría de forma definitiva a las plataformas como un género ya consolidado. Tenía como primicia lo mismo que los anteriores, esquivar y saltar, con la diferencia de que este se focalizó más en destacar eso que hizo Donkey Kong y Space Panic de forma inconsciente, ya que los anteriores apenas tenían lore y los obstáculos eran simples pero entretenidos. Solo funcionó porque sí, no lo sé, salieron en los 80s, eran tiempos distintos. La trama consistía en que éramos un aventurero que debía escapar de los peligros del bosque como todo un Indiana Jones, algo así como Latinoamérica actualmente. Habían serpientes, escorpiones, troncos, agujeros, cocodrilos y por supuesto, no puede ser un plataformero sin escalera. El punto de esto fue que el juego ayudó a que el género se definiera legítimamente y así explotando un nuevo mini universo de posibilidades. A la mierda Pac-Man, las compañías rivales que en ese entonces eran pocas, se animaron a hacer sus propios juegos plataformeros, esto sin antes mencionar que Atari, la consola para la que fue creado Pitfall, estaba pasando por un momento desastroso ya que las personas comenzaban a perder interés por los juegos de consolas, que eran de una calidad muy baja, y se interesaban más por los ordenadores, que tenían más potencia que las consolas, y el otro factor sería que la segunda generación de consolas ya comenzaba a avecinarse, y por ende el mercado de los videojuegos de ese entonces comenzaría a tomar distintos caminos, lo cual, las pocas personas interesadas en el tema decían que el futuro era incierto, y vaya que no pudieron estar más equivocados. Entramos en la tercera generación y esto es 1985, Nintendo lanza la NES, la segunda generación quedó en el olvido, era el momento del cambio, lo que esperábamos. Super Mario Bros., lanzado el mismo año que la NES, revolucionó el género de las plataformas y no solo eso, también influyó en gran medida a la industria en general. Las compañías dejaron de ver que el mercado de los juegos no solo eran una forma de aprovecharse de los niños y adolescentes para generar ingresos, se dieron cuenta que podía ir más allá. El juego en sí pulió los aspectos de sus predecesores, agregando nuevos elementos para maximizar la experiencia del gameplay, la recolección de vidas, las monedas y ya no solamente puntuación más alta, los sprites más HDs, los escenarios, música y el lore seguía siendo algo que no se toqueteaba mucho. Sin duda, el Super Mario Bros. Ayudó a ver que se podían lograr cosas más elaboradas y atrayentes que lo que hacían las consolas de primera y segunda generación. En ese tiempo, la NES reinó y los plataformeros estaban en su mejor momento. La consola trajo consigo, aparte de Super Mario Bros., otros títulos igual de ambiciosos e interesantes, que destacaron bastante en la época, como es el caso de Adventure Island, título que personalmente recuerdo con mucho cariño. Bubble Bobble. Kirby, Mega Man, Contra, y algunos más, todos trataban de usar la misma fórmula de Mario, consiguiendo resultados únicos pero a su vez con factores en común, como lo es la barra de vida en Mega Man, en la que cuando un enemigo te golpeaba se iba reduciendo hasta vaciarse toda y hacer que nuestro personaje explotara. Estos pequeños cambios hacían que los juegos se diferenciaran el uno del otro y expandiera fronteras en el género. Otros juegos como la saga Metroid y Castlevania se pasaron de Conchezumare y llevaron al siguiente nivel
fue lo que se había logrado hasta el momento, aplicando la vieja confiable fórmula, pero añadiéndole puzzles, enemigos memorables, escenarios únicos, banda sonora y mecánicas atractivas nunca antes vistas en un plataformero de ese tiempo, haciéndose con su propio subgénero, los Metroidvanias. Tal fue el impacto que tuvieron estos dos juegos que unieron sus nombres, y así nació un nuevo sector al cual dirigir los juegos de plataformas. Algunos adultos se comenzaban a interesar por los videojuegos, ya no solamente era comprar la consola para que tu hijo jugara el puto ET el extraterrestre o se robara 100 pesos del perejil que le habías mandado a comprar a la tienda para jugar en el arcade. El público en general comenzaba a ver a los videojuegos de otra forma, la industria estaba tomando una fuerza y apoyo nunca antes visto, y más desarrolladores se animaban a replicar lo mismo que habían logrado estos juegos. La cuarta generación llegó, los juegos y el siguiente escalafón que los plataformeros debían cruzar no se hizo esperar, las personas querían nuevos gráficos, nuevas historias y, sobre todo, las escaleras ya habían quedado en el olvido. Esto era una contienda entre Nintendo y Sega. ¿Qué? ¿Que quién es Sega? No es cierto, todos conocemos a Sega y a nuestro erizo azul antropomórfico favorito. Sonic el erizo entra como rival directo de los juegos de Mario, dotándonos de un gameplay similar al que veníamos acostumbrado. Sonic le dio más velocidad al momento de jugar. En sí, darle más velocidad no es algo tan significativo, dirán, y pues tienen razón, pero Sonic no solo destacaba por solamente correr muy rápido, sino que contaba con un diseño de niveles bastante bueno, el cómo se veía el personaje y su carisma ayudó bastante a ganar al público. Simplemente estaba a la altura de la cuarta generación de consolas, y así naciendo una confrontación que duraría para rato, un dilema entre cuál de los dos era mejor, y esas mamadas típicas que suelen pasar en las comunidades de videojuegos. Por otro lado, pequeñas joyitas deslumbraban la vista de aquellos que se fijaron en ellas, como es el caso de Battletoads, el cual contaba con una dificultad bastante elevada. La primicia consistía en que dos sapos tenían que reventarse a trompadas con los malos, los cuales raptaron a la princesa de su planeta. Parte de su encanto se debe al humor que tenía el juego y, como mencioné anteriormente, su dificultad pasada de verga en algunos escenarios, el cual a más de uno hizo apagar la consola e irse a hacer otra pendejada. Otro ejemplo del cambio generacional sería el juego de Aladdin, y el cómo adaptaron una película a juego, como debe de ser, plataformero, siendo de los juegos más vendidos de la Mega Drive y demostrando que las películas también podían ser adaptadas y ser exitosas. Te estoy viendo Jurassic Park. Otro juego que me gustaría mencionar, y que es de los que más me gustan de la Super Nintendo, sería el Donkey Kong Country, y no crean que lo meto aquí por preferencias personales, realmente el juego fue muy revolucionario y aclamado por la crítica, y bien, los gráficos que logró este juego a pesar de que la consola para la que salió, era de tan solo 16 bits, era simplemente una cuestión de locos. Donkey Kong Country usaba el pre-renderizado 3D, el cual es una técnica que te hace creer que una imagen 2D es algo 3D usando texturas procedimentales que básicamente son imágenes realistas creadas por computadora. Fue de los primeros juegos en usar esta técnica en consolas. Por otro lado, el juego también contaba con una excelente banda sonora, la cual es considerada de las mejores creadas en un videojuego, siendo utilizada en vídeos hasta el día de hoy. Siguiendo en orden cronológico, la quinta generación de consolas haría presencia en 1994, con los lanzamientos de la Sega Saturn y la PlayStation rivalizando ambas para proclamarse como la mejor. 2 años más tarde llegaría la Nintendo 64, no solo llegando tarde sino haciéndolo todo mal, ya que su consola seguiría usando el antiguo sistema de cartuchos que frente a sus rivales no tendría comparación, ya que estos usaban los CDs, que ya se habían estandarizado para los tiempos en que la Nintendo 64 recién se asomaba, lo cual representaba una clara desventaja frente a sus rivales. Pero aquí no les vengo a hablar de la guerra entre consolas, sino en cómo la tecnología había avanzado, cómo dejar atrás los juegos basados en bits y pre-renderizado e irse directamente al 3D, como se debieron haber dado cuenta, la compañía que en un principio había hecho todo bien y había lanzado los títulos plataformeros más icónicos, ya no se encontraba en condiciones de combate igualitarias con respecto a la Saturn y la PlayStation. Nintendo siguió lanzando sus juegos con títulos exclusivos a su consola, como fue el Super Mario 64, Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, Conker Bad Fur Day, entre otros. Los principales cambios, como lo mencioné anteriormente, radican en la presencia del 3D en los títulos, dándole una nueva perspectiva a la forma de jugar los plataformeros, jactándose la mayoría de mundos abiertos con historias y distintas misiones y mecánicas, las cuales debíamos descubrir. Eso por la parte de Nintendo. Las demás empresas no se harían esperar,
también lanzando títulos como Crash Bandicoot, Tomb Raider, Pepsi Man y Spyro en el caso de PlayStation, y la Saturn adaptando al 3D los juegos de Sonic, Night into Dreams, Mr. Bones, Key of Fly Squadron 2, que fueron de los que más destacaron según lo que encontré. Bueno, no se debería sondear tanto sobre el salto al 3D y la influencia que esto tuvo en los plataformeros, realmente fueron tiempos muy duros para este género, los juegos en general comenzaron a expandir sus fronteras no solo centrándose en los plataformeros como fue en un principio, se podría decir que hubo un fuerte golpe al género, así como Pac-Man en sus orígenes era el que hablar, cuando Mario y Sonic tomaron fuerzas el juego ya había quedado en el olvido, siendo los intentos desesperados por su desarrolladora el de adaptarlo a las modas y los gráficos buscando nuevas formas de revivir el juego que había sido un fenómeno mundial por sí mismo, y bueno, justo esto fue lo que le pasó a los plataformeros, se vio eclipsada por la amplia gama de géneros que tomaron fuerza, es más, en primer lugar ellos siempre estuvieron ahí, simplemente que este video se trata del cómo el género de las plataformas fue perdiendo fuerza al pasar de las generaciones y no se podía estar mencionando a cada rato los distintos géneros ya existentes, ya que son un montón y decidí centrarme solo en explicar una especie de evolución cronológica de este género de videojuegos en particular, y bien, PlayStation se fue por su propio lado, teniendo títulos exclusivos como lo eran Gran Turismo, Final Fantasy, Tekken, Residentes del Terror, y algún que otro shooter, por parte de Sega, pues quedó en el olvido, los juegos medianamente vendían, o porque simplemente perdió interés en fabricar sus propias consolas, y hoy en día están medio muertos medio vivos, Nintendo en cambio seguía lanzando consolas, a pesar del mayor recibimiento que tenía PlayStation, todo estaba decidido, PlayStation había ganado, marcando un antes y un después en la trayectoria de los juegos, y cortando el ciclo de los plataformeros como una gran parte de la cúspide de los videojuegos entre los 80s y el 2000. Tiempo después, para ser precisos, me pasaré totalmente por los huevos la sexta generación y hablaré de la séptima, ya que en esa generación los juegos que se tocaron en cuanto al plataformeo fueron exactamente iguales como en la quinta, solo aprovechaban el 3D y las capacidades de la consola, en la séptima generación es diferente. Continuando con lo ya antes mencionado, en la séptima se venderían nuevas consolas por parte de las empresas que se habían mantenido en pie frente al mercado de los videojuegos, Sony, Nintendo y Xbox que ya venía de la sexta generación se disputarían nuevamente en otra generación, Nintendo seguiría sacando juegos de su mascota Mario y abarcando otros títulos que estuvieron presentes en primeras generaciones como es el caso de Donkey Kong y la saga Metroid, todo esto aprovechando el nuevo potencial de su consola, la Wii, que tenía un mando único con el cual podías hacer movimientos en un plano de 3 dimensiones, y así aumentando las posibilidades de un gameplay distinto nunca antes visto. Los juegos de plataformas más destacados de esta consola serían los Mario Galaxy ofreciendo un excelente apartado visual, gráficos, banda sonora e historia, y su atributo más destacado sería su diseño de niveles, en cambio sus rivales optaron por el uso del internet y la potencia bruta, para hacerse paso entre toda la innovación que ofreció Nintendo, PlayStation el cual nos entregaba la PlayStation 3. Nos dio títulos como Sonic Generations y Sonic Unleashed, por parte de la antes empresa de videojuegos Sega, que ahora es una desarrolladora, Uncharted, Castlevania Harmony and Sphere, y los Crash Bandicoot porteados, en cambio Xbox se limitó a optar por portear plataformeros de PC, como son el caso de Limbo, Spelunky, Brave Fest, y Portal que fueron los que más pude distinguir. Me resguardé esta parte porque es la más fuerte en todo este asunto de los plataformeros, hoy en día los pocos plataformeros que salen para las consolas son los que la misma empresa sigue manteniendo como es el caso de Nintendo y Mario, o Sonic y Sega. Pero, un mercado mucho más amplio se había originado a la espalda de las consolas, un monstruo y a su vez un fenómeno que ni Dios hubiera podido detener, hablo del mercado de los juegos indies, coloquialmente conocidos como videojuegos independientes, se había estado haciendo camino todo este tiempo, dándonos un montón de juegos que no podría mencionar en este video y que al menos fuera legible, el punto es que por consecuencia, nacieron una amplia gama de desarrolladores que estaban dispuestos en desarrollar juegos de plataformas, por un momento el género había resucitado, el público moderado que tenía sagas como Mario, Kirby, Donkey Kong, Castlevania, Rayman, y Metroid, podría interesarse nuevamente en esta clase de juegos, entregándonos joyitas como Cuphead, Super Meat Boy, John King, Hollow Knight, Shovel
Shovel Knight, Shanty and the Seven Sirens, entre muchos otros. El recibimiento que tuvieron estos juegos fue grande sin duda, pero se seguían quedando cortos para la gran influencia que tenían los demás títulos de los otros géneros. Eso en cuanto a las consolas y los PC se refiere. Otro mercado por así decirlo sería los teléfonos y las consolas portátiles, que es otro tema a tener en cuenta. Comencemos por las consolas portátiles. Estas siempre estuvieron ahí, el motivo por el cual no las toqué hasta ahora es por seguir un orden, y bueno, comenzamos con la Game Boy, el cual se dotó de gran popularidad en su época, contaba con muchos títulos. Nosotros evidentemente, nos centraremos en los de plataformas, entre ellos están Kirby Dream Land 1 y 2, Contra, Bubble Bobble, Castlevania The Adventure, y Donkey Kong Land. Como algunos se habrán dado cuenta, la mayoría de juegos son ports de juegos ya antes mencionados en consolas de sobremesa, pues básicamente, la mayoría de consolas portátiles hacían esto, tomaban juegos de la consola de sobremesa, y lo adaptaban a las consolas portátiles, cosa que era súper bien recibida en la época, es decir, poder jugar al Donkey Kong Country mientras viajabas era una experiencia nueva y entretenida. En fin, no todo eran ports, hay alguna que otra excepción de títulos que se lanzaron exclusivos para portátiles, y así con cada consola que iba saliendo en las nuevas generaciones, siendo Nintendo la única que se mantuvo en ese mercado con su última consola, la Nintendo Switch. Por la parte de los smartphones, tenemos que se popularizó por años del 2010, en años anteriores no hubiéramos encontrado teléfonos con una potencia decente o más bien, no contaban con características tan llamativas como los smartphones, que tenían su pantalla táctil y su gran potencia para el multitarea. Esto tuvieron un increíble recibimiento por parte de los usuarios, y los juegos para estos no se harían esperar. Para 2010 ya se habían vendido más de 300 millones de smartphones, estaba claro a dónde nos dirigiría esto, al Free Fire de mierda, y bueno, a lo que vamos, los plataformeros de los móviles tendríamos al Geometry Dash, Vector, Rayman Adventure, Super Mario Run, Sonic L.R.I.S.O., y miles de copias de Mario. En sí, este mercado tiene un problema que es que todos se copian entre sí, y saturan el mercado de contenido basura a más no poder, y esto no solo pasa con los plataformeros, sino con todos los juegos en general. Para finalizar esto ya, no hace falta decir por qué poco a poco el género de las plataformas irá desapareciendo. En todo el transcurso del video he explicado al detalle la evolución de este género, y cómo los saltos generacionales se han encargado de cambiar aspectos del mercado, obligando a distintos juegos a cambiar para adaptarse, y no pasar tan desapercibidos bajo a las nuevas demandas de los estándares de entretenimiento. Las causas: evidentemente la demanda y oferta de los géneros. Lo que hoy lidera el mercado son los Battle Royales, siendo los que más ingresos generan anualmente. El reinado de los plataformeros estuvo entre los 80s y los 90s, para posteriormente pasar a tener un público más reducido por los motivos ya antes mencionados. El género como tal, se ha visto distorsionado con el pasar del tiempo, aunque eso no implica que vaya a desaparecer en su totalidad. Pensando a largo plazo, los juegos seguirán existiendo, pero con otra forma. La esencia del género como tal se mantendrá. Cuando tu personaje salta de un techo a otro, eso es plataformeo. Cuando corres y esquivas obstáculos, eso es plataformeo, y en sí, eso es lo que probablemente le depare a este género que tanto gustó hace mucho tiempo. Te invito a que revivas los viejos tiempos y juegues los títulos clásicos que alguna vez disfrutaste cuando eras niño, y si eres más joven, lo mismo aplica para ti. Dale una oportunidad a este bello género que ayudó a consolidar el mundo de los videojuegos como hoy lo conocemos.